Invita a su nieto huérfano a comer días antes de morir para revelarle toda la verdad de sus padres. Don Braulio había estado recibiendo tratamiento desde hacía 7 años cuando una deficiencia renal fue detectada. Se dializaba 3 veces a la semana, pero su avanzada edad era una limitación para la efectividad de aquella terapia a la que se había acostumbrado. Ekai, su nieto, había vivido con su tía Ainhoa y su tío Imanol desde que tenía 2 años. Era huérfano y no lo sabía. Su abuelo lo invitó a comer aquella mañana para celebrar su cumpleaños número 9 y revelarle el gran secreto que la familia guardaba sobre sus verdaderos padres. La historia de Ekai era muy especial porque había nacido durante una noche de tormenta y tempestad. Sus padres viajaban por todo el país dictando charlas de superación personal y cuando iban saliendo de uno de sus eventos, Erini sintió un fuerte dolor y rompió fuentes a pesar de que faltaban 2 semanas para dar a luz. Bajo un torrencial aguacero, Asier la llevó al hospital más cercano y la atendieron en pésimas condiciones, ya que la tormenta había destrozado el sistema eléctrico de la zona y el hospital funcionaba a media máquina y solo para emergencias. Pero de cualquier manera, Ekai llegó y finalmente sus padres pudieron acunarlo entre sus brazos. Las enfermeras en el retén lo mantenían vigilado y monitoreaban sus signos vitales. Al despertar, fue llevado a la habitación de su madre y ahí se quedó prendido al seno materno. Al día siguiente, la pequeña familia salía rumbo a su hogar. Don Braulio esperaba en casa junto a su hija Ainhoa y su yerno Imanol la llegada del nuevo miembro de la familia. Cuando llegaron los abrazaron felices de que estuvieran sanos y a salvo. Pasó un año y ya el pequeño Ekai caminaba dando tumbos por todas partes. Generalmente pasaba sus días en casa de su abuelo con sus tíos, quienes no habían tenido hijos propios debido a que llevaban poco tiempo casados y estaban construyendo su casa para mudarse y empezar su propia familia. Sus padres viajaban cada mes a diferentes lugares para continuar con sus charlas motivacionales y pedían a los tíos y abuelo que se quedaran a cargo. Para el momento no habían notado en Ekai ninguna actitud o condición extraña de la cual tuvieran que preocuparse. Su abuelo lo llevó aquella mañana a uno de sus lugares favoritos, la pastelería de Doña Igón. Ahí se horneaban los mejores magdalenas y deliciosas bocatas se preparaban con mucho cariño. Era un negocio familiar y en aquel lugar se sentía un ambiente cálido y muy alegre. Les gustaba cantar y palmear hermosas coplas, y Antonio, que era muy amigo de Ekai, tenía una hermosa voz aflamencada que todos disfrutaban. Al llegar don Braulio saludó amablemente a su amigo don Inar y a doña Igón, que de una vez le sirvieron lo que solía pedir. Ekai, con sus ojos encantados y ese duende que lo caracterizaba desde niño, saltó al cuello de su abuelo y le agradeció. Sabía que estaba muy enfermo y que había hecho un gran esfuerzo para darle ese regalo por su cumpleaños. Luego de comer, aquel hombre ya avanzado en años pidió a su nieto que se sentara en un banco alto para poder hablar de algo muy importante. Su rostro reflejaba entre preocupación y tristeza. El niño le preguntó si se sentía bien y que si quería ya podían volver a casa. Don Braulio tocó su cabeza y le dijo que estaba bien, pero que debía saber que ya había vivido mucho tiempo en la tierra y que quería ya reunirse con su abuela y otros seres queridos. Ya le había hablado sobre la muerte para normalizar un poco aquello que era inminente, su partida. También le dijo que toda persona debía y tenía el derecho de saber de dónde venía, cuáles eran sus orígenes, por qué conocer su historia le daría dirección y sentido a su vida en el tiempo. El niño lo miró con aquella cara de inocencia que conmovía siempre, y mientras su abuelo hablaba, él lo escuchaba con respeto y mucha atención, puesto que toda la vida le había narrado grandes historias que lo sorprendían. Cuando Ekai escuchó aquella historia se quedó paralizado. No sabía qué decir y mucho menos si tenía que hacer cosa alguna. Su corazón se había acelerado y muchas preguntas que no sabía plantear se agolpaban en su mente. Era huérfano,
Ainhoa e Imanol no eran sus verdaderos padres. Se había hecho cargo de él desde los 2 años y nunca le contaron sobre las razones. Eran una familia feliz, junto a Irina, su hermana de 5 años. Vivían en una hermosa casa muy cerca de su abuelo donde pasaba gran parte de su tiempo. Le preguntó a su abuelo por qué no le había contado y por qué le contaba eso ahora, que se sentía confundido y no sabía cómo debía actuar cuando viera a sus padres adoptivos a quienes amaba por demás. Don Braulio puso su mano sobre el hombro de Ekai y le contó que su padre sufría de una extraña condición llamada insensibilidad congénita al dolor. Su sistema nervioso autónomo estaba alterado y no controlaba su habilidad para sentir dolor y la temperatura. De esta manera su cuerpo interpretaba los estímulos dolorosos de forma incorrecta y estaba siempre expuesto a sufrir lesiones graves. Durante toda su vida sufrió luxaciones, quemaduras, fracturas, hasta que logró controlar las situaciones, pero una tarde en la que volvía a casa con él y su madre, sufrieron un fatal accidente en el que ella murió de manera instantánea y él se congeló en el río mientras mantenía a salvo, abrigado y envuelto en su chaqueta de invierno, sosteniéndolo fuera del agua a su pequeñito hijo de 2 años. No sentía el frío, pero aún así su cuerpo se congeló y para cuando llegaron los rescatistas era demasiado tarde. Le arrancaron de las manos aquel envoltorio y escucharon el llanto de un pequeño que titiraba de frío mientras seguía con vida. Aquel trágico accidente marcó la vida de la familia y mientras lidiaban con todo lo relacionado con el funeral, se reunieron y decidieron hacerse cargo del pequeño para que no sintiera aquel dolor y vacío que ellos estaban sufriendo. Nunca hablaron de contarle a Ekai sino hasta que tuviera una edad en la que pudiera comprender lo que había pasado. Ainhoa e Imanol eran unos padres amorosos y cuando nació Irina jamás hicieron diferencia. Don Braulio no creía que ellos tuvieran el valor de contarle. Sus apellidos eran iguales a los de los padres del niño, ya que se habían casado 2 hermanos con 2 hermanas y pensaban que faltaba mucho tiempo para eso. Las fotos de Asier y Erini permanecieron en la casa, pero para Ekai eran sus tíos que vivían en la selva amazónica de Sudamérica y nunca llegaban a celebrar la Navidad por una u otra razón. Cuando Ekai llegó a la casa de su abuelo, corrió a su despacho y tomó la foto de sus tíos y recordó cómo muchas veces sentado en el sillón de su abuelo se quedaba mirando aquella foto donde el tío Asier lo llevaba sobre sus hombros al lado de la tía Erini y le producía una rara sensación de frío en el estómago. 2 semanas después, don Braulio cayó en cama y habló con Ainhoa e Imanol para contarles que ya Ekai estaba al tanto, que le dieran tiempo para digerir y que le prometieran seguir amándolo como siempre. Ekai estaba de pie en la puerta del cuarto de su abuelo con la mirada perdida. Él también guardaba un secreto. Cuando lo vieron entrar, todos se sobresaltaron ante la expresión del niño que con lágrimas en los ojos se acercó a la cama de su abuelo. Llevaba un cuchillo en su mano, el cual esgrimió ante la mirada apacible de don Braulio. Ainhoa lanzó un grito ahogado e Imanol intentó detenerlo, pero era muy tarde. La mano de don Braulio en un último gesto los detuvo y todos vieron cómo aquel niño pasaba el cuchillo por la palma de su mano mientras su sangre brotaba de la herida y él esbozaba una mueca incomprensible. No sentía dolor alguno.